Bienvenidos al podcast de USMLE Dreamers. Hoy tenemos un caso de fisiología respiratoria extremadamente importante, porque no pregunta una enfermedad, sino algo todavía más fino. ¿Qué cambios en los gases arteriales son compatibles con el envejecimiento normal? Un hombre de 80 años participa en un estudio longitudinal, no tiene enfermedades importantes y sus gases arteriales han sido medidos en cada década, en aire ambiente y a nivel del mar. La pregunta es cuál combinación de resultados sería esperable ahora comparado con 30 años antes. La respuesta correcta es presión parcial de oxígeno disminuida, presión parcial de dióxido de carbono sin cambios y gradiente alveolo arterial aumentado. En el desarrollo del caso, para resolver este caso primero hay que recordar qué significan estas tres variables. Presión parcial de oxígeno es la presión parcial de oxígeno en sangre arterial. Presión parcial de dióxido de carbono es la presión parcial de dióxido de carbono en sangre arterial. Y el gradiente alveolo arterial es la diferencia entre el oxígeno alveolar y el oxígeno arterial y sirve para evaluar qué tan eficientemente pasa el oxígeno desde el alveolo a la sangre. Con el envejecimiento normal, el pulmón no entra en insuficiencia respiratoria de reposo, pero sí pierde eficiencia. Esa pérdida de eficiencia se manifiesta principalmente como disminución de la elasticidad pulmonar, aumento del espacio muerto fisiológico, microatelectasias basales, mayor desigualdad entre ventilación y perfusión, y todo esto ensancha el gradiente alveolo arterial y hace que la presión parcial de oxígeno caiga con los años. Pero el envejecimiento normal no produce hipoventilación de reposo, por lo que su presión parcial de dióxido de carbono permanece normal. En la base fisiopatológica, ¿qué cambia con la edad? Con el envejecimiento ocurre disminución de elastina pulmonar, aumento de rigidez de la pared torácica y disminución de fuerza diafragmática. En la disminución de elastina pulmonar, esto produce agrandamiento de espacios aéreos y simplificación alveolar. No es enfisema patológico, pero sí una pérdida de superficie efectiva para el intercambio gaseoso. Gracias al aumento de la rigidez de la pared torácica, la caja torácica se vuelve menos complaciente, y a la disminución de la fuerza diafragmática, el diafragma pierde rendimiento, especialmente en maniobras intensas como tos o inspiración profunda. Estas tres cosas generan dos consecuencias fisiológicas mayores: más trabajo respiratorio, porque el sistema ventilatorio es menos eficiente, y peor intercambio gaseoso, porque aumenta la desigualdad ventilación-perfusión y se ensancha el gradiente alveolo arterial. Con respecto al espacio muerto fisiológico, el espacio muerto fisiológico es la suma de el espacio muerto anatómico y el espacio muerto alveolar. El espacio muerto anatómico incluye vías aéreas donde sí entra aire pero no ocurre intercambio gaseoso y corresponde a nariz, boca, faringe, tráquea y bronquios. Y en el espacio muerto alveolar son alveolos ventilados pero mal perfundidos o no perfundidos. Entonces, el espacio muerto fisiológico es igual a la suma del espacio muerto anatómico y el espacio muerto alveolar. Con el envejecimiento, el gran cambio no es tanto el espacio muerto anatómico, sino el aumento del espacio muerto alveolar, porque hay menor eficiencia vascular y pérdida de superficie de intercambio. En términos prácticos, una mayor parte del aire inspirado no participa efectivamente en la oxigenación. Eso contribuye a una caída progresiva de la presión parcial de oxígeno. Con respecto a microatelectasias y shunt basal, además del aumento del espacio muerto fisiológico, el envejecimiento también favorece pequeñas áreas de colapso alveolar, sobre todo en bases pulmonares. Eso genera un pequeño efecto de shunt, es decir, perfusión de regiones poco ventiladas o no ventiladas. Entonces, cuando combinas más espacio muerto alveolar, más microatelectasia, más desigualdad ventilación-perfusión, obtienes un mayor gradiente alveolo arterial
y como consecuencia menor presión parcial de oxígeno. Y ahora bien, ¿por qué la presión parcial de dióxido de carbono se mantiene normal? Este punto es el corazón conceptual del caso. Muchos estudiantes piensan, si el pulmón envejece, entonces también debe subir la presión parcial de dióxido de carbono. Pero eso no ocurre en el envejecimiento normal. La presión parcial de dióxido de carbono refleja ventilación alveolar global. Mientras el paciente siga ventilando adecuadamente en reposo, la eliminación de dióxido de carbono se mantiene. Por eso, una presión parcial de dióxido de carbono elevada en reposo no se explica con envejecimiento normal, siempre sugiere una patología. El adulto mayor puede tener menos reserva ventilatoria y peor respuesta ante enfermedad aguda, pero en reposo y sin enfermedad significativa, la presión parcial de dióxido de carbono debe mantenerse normal. Este es un concepto muy fino y muy importante. El envejecimiento normal disminuye la eficiencia de oxigenación, pero no causa hipoventilación basal. Con respecto a la curva de disociación oxígeno-hemoglobina, la curva de disociación oxígeno-hemoglobina muestra que en la parte alta o de meseta hay cambios moderados en la presión parcial de oxígeno, donde producen muy poca variación en la saturación de oxígeno. Esto explica por qué una persona mayor puede tener una presión parcial de oxígeno más baja que cuando era joven, pero todavía conservar una saturación periférica aparentemente aceptable. Si hay un desplazamiento a la izquierda, puede ser por disminución de hidrogeniones, disminución de 2,3 bifosfoglicerato o disminución de la temperatura. Si hay un desplazamiento a la derecha, puede ser por aumento de hidrogeniones, aumento de 2,3 bifosfoglicerato o aumento de temperatura. Pero el tema no es sobre un desplazamiento patológico de la curva de disociación oxígeno-hemoglobina, sino que la presión parcial de oxígeno cae dentro de un rango que aún permanece cerca de la meseta, por lo que la saturación puede no parecer dramáticamente alterada. El gradiente alveolo arterial y la edad. El gradiente alveolo arterial aumenta fisiológicamente con la edad. La regla práctica clásica es gradiente alveolo arterial esperado es igual a edad dividido para 3. En un adulto mayor, un gradiente alveolo arterial más alto puede seguir siendo fisiológico si está dentro de lo esperado para su edad. Por eso, este caso pregunta por un anciano sano y la combinación correcta debe reflejar oxigenación arterial más baja que en la juventud, pero sin hipercapnia de reposo. En los puntos clave, con el envejecimiento normal disminuye la elastina pulmonar, aumenta la rigidez de la pared torácica, disminuye la fuerza diafragmática, aumenta el espacio muerto fisiológico, sobre todo el espacio muerto alveolar. Se desarrollan microatelectasias basales con mayor efecto Schunck. Esto incrementa la desigualdad ventilación-perfusión y ensancha el gradiente alveolo arterial. La presión parcial de oxígeno disminuye progresivamente con la edad. La presión parcial de dióxido de carbono en reposo permanece normal. Si está elevada, esto es patológico, recuérdalo. En las preguntas, ¿qué cambio en la presión parcial de oxígeno ocurre con el envejecimiento normal? Disminuye progresivamente. ¿Qué ocurre con el gradiente alveolo arterial en un adulto sano que envejece? Aumenta progresivamente. ¿Qué ocurre con la presión parcial de dióxido de carbono en reposo durante el envejecimiento normal? Permanece sin cambios. ¿Qué mecanismos explican gran parte del deterioro del intercambio gaseoso con la edad? Aumento del espacio muerto fisiológico y microatelectasias con desigualdad ventilación-perfusión. ¿Qué componente del espacio muerto aumenta especialmente con la edad? El espacio muerto alveolar. ¿Qué dato en una gasometría no sería atribuible al envejecimiento normal y sugeriría patología? Una presión parcial de dióxido de carbono elevada en reposo. Y recuerda, cuando te pregunten por envejecimiento pulmonar normal, piensa siempre en esta triada. Presión parcial de oxígeno disminuye. Gradiente alveolo arterial aumenta y presión parcial de dióxido de carbono permanece normal. La lógica es simple pero elegante.
El pulmón envejecido intercambia peor el oxígeno por mayor desigualdad de ventilación-perfusión, más espacio muerto y microatelectasias, pero todavía ventila lo suficiente en reposo para eliminar el dióxido de carbono con normalidad. Esa diferencia entre peor oxigenación y dióxido de carbono normal es exactamente lo interesante de este caso. Gracias por escuchar este episodio. Hasta la próxima.